Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana de este último lunes de junio, 30 de junio, en una jornada que ya comenzó con una temperatura bajo cero en la mayoría de los lugares de la región metropolitana. Incluso si uno se va más al sur de nuestro país, la temperatura llega a -4, -5, -6 en algunas partes de la zona centro y de la zona sur. No tanto el extremo sur, que está más acostumbrado a esas temperaturas, pero donde hay alta temperatura justamente en el tema político, ¿no es cierto?, con el triunfo de Janet Jara ayer en la primaria oficialista, tema que vamos a estar conversando durante el día de hoy con nuestra analista de todos los lunes, Victoria Paz, también tema que vamos a estar hablando durante toda esta jornada y esta semana en Radio La Clave en sus diferentes programas. Al menos los economistas ven acotado efecto en el mercado accionario y en el dólar, producto de este triunfo de las primarias del oficialismo. Pero vamos a seguir viendo cómo esto, qué pasa más adelante, cuáles son también los efectos a lo mejor económicos de este triunfo, cuál es el programa económico también de Janet Jara, y si va a cambiar un poco de cara ya a las elecciones presidenciales. Todo este tema y más en Clave Morse, hoy en este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas, el desarrollo productivo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, con la cuenta @Radio La Clave, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar un poquito al alza con respecto al viernes, 940,93 pesos lo encontramos hoy día. El euro 1.103,06. El cobre sigue mostrando una buena cifra, arriba de los $5 la libra, está en 5,01 en este lunes 30 de junio. Los petróleos, el Brent 66,71 dólares el barril y el WTI 65,31 dólares el barril. La UF 39.267,07 pesos. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, como decíamos hoy día, los principales medios o las áreas económicas de los medios de comunicación hablan sobre el triunfo de Janet Jara, las reacciones que ha generado en los diferentes economistas, ¿no es cierto? Las reacciones de los mercados y obviamente se anticipa una ligera caída del IPSA y un leve debilitamiento del peso, según los economistas, pero todo se da en un contexto también de baja volatilidad
y con un montón de temas que tienen que ver también con cosas que está pasando afuera y acá en nuestro país. No habría un efecto inmediato, por lo menos lo que estamos hablando en los mercados, ¿ya? Recordemos que con esto ya se queda más claro el panorama en la competencia electoral a las presidenciales, y vamos a ver si eso o las conversaciones, los planteamientos, los programas va a influir un poco en la economía local o no. En otro ámbito de las noticias, el valor de mercado de SQM retrocedió desde el puesto 2 al 6 del IPSA, con una capitalización actual de 9.822 millones de dólares, luego de una caída del 9,6% de sus acciones, motivada principalmente por el desplome del precio del litio. En paralelo, Falabella escaló desde la quinta posición al segundo puesto, con una valoración de 13.171 millones de dólares, impulsada básicamente por el alza del 41,8% en su acción y un crecimiento del 228% en las utilidades del primer trimestre. Todo esto lo que corresponde al primer trimestre, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo abren las bolsas en un ratito más, en unos 23 minutos más, y qué pasa con estas cifras, principalmente la de SQM, que fue bastante importante la semana pasada. Salgámonos de las fronteras de nuestro país. Elon Musk, el magnate norteamericano, ¿no es cierto?, dueño de SpaceX, de Twitter, etcétera, etcétera, criticó duramente el último borrador de la ley fiscal impulsada por Donald Trump, calificándolo de totalmente loco y destructivo. Y advirtió que los senadores responsables destruirán, cito tal cual lo dijo Elon Musk, destruirán millones de empleos, cierre comillas, en Estados Unidos. Musk señaló que el proyecto favorece a las industrias del pasado mientras daña sectores clave del futuro como energías renovables, inteligencia artificial y vehículos eléctricos. Vamos a ver si alcanzamos a conversar esto con nuestra panelista, nuestra columnista en los días lunes, a pesar de que claramente se nos va a ir todo quizá en lo que es el programa económico y los efectos del triunfo de Janet Jara en las primarias oficialistas. El resumen económico de Chile y el mundo con Victoria Paz de @Poder Económico en Clave Morse. Querida Victoria Paz, ¿cómo estás con este frío? Recordemos que es ella fundadora de @Poder Económico, académica, ya está en nuestro país después de que la dejamos que viajara un ratito, la prestamos a los medios de comunicación neoyorquinos y ahora volvió a nuestro país ya con, ¿cuánto ya? ¿Un mes? Sí, un mes. Ya. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y tú? Estos fríos no son muy nada con los que viviste allá en Nueva York, me imagino, ¿no? Yo encuentro que hace más frío, porque es un frío muy seco, no sé, yo estoy congelada. Encuentro que está heladísimo. Oye, sí, yo salí de mi casa, yo vivo más como en la precordillera de Santiago y había -3. No, sí, es que hace mucho frío, hace realmente mucho frío. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Viste ayer todo el desenlace de las elecciones? Por supuesto, estuve ahí pendiente entre medio de una actividad familiar, ¿no es cierto? Pero también estuve pendiente de lo que estaba pasando después del discurso de Janet Jara más en la noche. Y bueno, no deja de sorprender para muchos que todavía nadie daba por certero de que iba a ganar Janet Jara. O sea, estaba la cosa bien dividida, por lo menos en la percepción. Y el triunfo fue bastante grande en comparación a lo que sacó Carolina Toá en esta primaria oficialista, donde participaron 1,4 millones de personas aproximadamente. Ya, me imagino que vamos a hablar un poquito primero de eso, o las definiciones, o quizás los puntos económicos que plantea Janet Jara, y si eso van a ir modificándose, van a ir cambiando de cara a tratar de abarcar un electorado que es mayor, digamos, y muchas veces diferente al que votó por ella este domingo. Claro, mira, sí, efectivamente yo creo que hay dos temas importantes de ayer, además de que vamos a revisar, por supuesto, algunos puntos de su programa económico. Recordemos, el programa de Janet Jara era bien escueto, sí. Era un programa muy cortito. Ahora, en general los programas de primaria son cortitos, tampoco es que sea un pecado mortal, pero era bien cortito. Entonces hay algunas cosas que se pueden apreciar, otras cosas de sus entrevistas, pero dos cosas yo creo que destacar. Uno,
que efectivamente, no sé si te acuerdas en la primaria que tuvo Boric con Daniel Jadwe, sí. La cantidad de votos fue 1.800.000 personas, estamos aproximando, por supuesto. En este fue 1.400.000 personas. Entonces, ahí hay un punto. Bajó el nivel, la cantidad de personas que se sintieron convocadas a esta primaria de la izquierda, probablemente una porción importante del centro político, que ya te da algún indicio de que Janet Jara va a tener que moverse un poquito hacia el centro para captar todos esos votos. En el fondo, al final estás llevando la candidatura hacia lo más extremo que existía, en el fondo, en el abanico, ¿no? No yendo a las posturas ni haciendo un análisis de valor aún, pero en el espectro probablemente ella era la que estaba más a la izquierda, claro, y tiene que moverse para tratar de captar todo este centro que va a ser el gran definitorio probablemente de las elecciones que vienen. Entonces, eso por una parte. Y dos, que claro, si bien estaba muy incierta la elección, los últimos días ya realmente no se sabía qué iba a pasar, pero no se esperaba, yo me imagino, un triunfo tan categórico. O sea, no se esperaba un 60% contra un 28%. Y probablemente el Frente Amplio tampoco esperaba este 9% que sacó Winter. Entonces fue una victoria demasiado contundente de Janet Jara, que probablemente va a ser un replanteamiento ahí político muy grande en las distintas fuerzas del oficialismo, pero vamos a la economía nosotros, ¿verdad? Claro, pero nos metemos en el... Pero Victoria, es súper importante esa introducción porque, como tú dices, claramente para llegar a ese votante más del centro, más de centro izquierda incluso, que quizás no votó esta vez por Janet Jara, incluso un votante más del Frente Amplio también, pero más del centro, hay que quizás no modificar, pero hay que replantearse estos temas que están bastante implantados en el discurso de Janet Jara, como por ejemplo el tema de la AFP, ¿no es cierto?, el tema de la participación mayoritaria del Estado en las empresas públicas. Entonces me imagino que por ahí va los temas que hay que ver, ya, ¿qué hacemos con esto, digamos? ¿Ah? Claro, sí. O sea, en general lo que pasa es que en las primarias los candidatos apuntan a su base, ¿verdad? Como a quienes son sus votantes clave. Pero en una elección ya abierta, presidencial, tienen que tratar de apostar. Entonces, ¿qué es lo que está viendo también un poquito el mercado? Y por eso no hay, yo te diría, una debacle hoy día en la mañana, porque uno podría pensar que el mercado va a reaccionar demasiado con temor, ¿verdad? Pero el mercado probablemente lo que está viendo, y lo que yo también he estado leyendo de, en general, personas que manejan fondos de inversión, es que esperan que esto se vaya moderando. Quieren esperar a ver cómo se va moviendo esta candidatura, que va a tener que transitar hacia una postura mucho más de centro, porque si no esos votos van a quedar demasiado descubiertos en el fondo en lo que sería esta candidatura del Partido Comunista. Entonces, ahora revisemos un poquito, muy, muy corto, pero para entender un poquito cuál es el pensamiento de Janet Jara. Ella tiene... son cosas que ha dicho constantemente, tampoco es, yo me imagino, ninguna sorpresa lo que piensa Janet Jara. Si bien en el fondo ella no comulga con el estilo de Daniel Jadwe, que es mucho más confrontacional, ella es bastante más pausada probablemente, pero sí ha tenido ya varios impases con el sector económico. No sé si te acuerdas, de hecho ella tuvo el bueno, paguen mejor. Sí. Ella ya ha tenido ciertos ahí impases con el sector económico. Y en su programa, en estas 7 páginas que tiene de programa, ella da algunas luces de ciertas cosas que te las voy a comentar ahora brevemente. Por una parte, ella cree mucho en la demanda interna, ¿ya? O sea, en el fondo, en potenciar la demanda interna a través de mejorar los sueldos, mejorar cierta calidad de vida. Ahora, eso siempre hay que mirarlo con cautela, ¿verdad? Cuando tú lo que haces es generar la demanda interna sin nada estructural, puedes generar mucha inflación. Entonces, eso yo creo que es el primer punto que hay que tener harto cuidado ahí, pero es uno de los puntos de Janet Jara, porque ella postula un salario mínimo, que le llama salario vital,
de 750.000 pesos. Sí, claro. Entonces, al final de su gobierno, ella dice que este salario debería estar en 750.000, que es un avance importante. Ahora estamos en aproximadamente, con todos los alzas, estamos en aproximadamente 500.000. Entonces, llegar ahí. Otra cosa importante que ella señala efectivamente es el fin de las AFP. Ella siempre ha manifestado que la reforma que se hizo ahora no es lo que ella hubiera esperado que hubiera terminado. Entonces, ella plantea que las AFP tienen que terminar, que en vez de esto tiene que haber un inversor estatal, sin fines de lucro, y en el fondo absolutamente adelantar a 60 años el acceso de las mujeres al pilar solidario, fortalecer la PGU, pero quizá lo más emblemático es que ella siempre ha manifestado que esta reforma, como salió finalmente, no era parte de, partiendo no era como lo que había planteado este gobierno en su programa original, ¿verdad? Ahora, y no es de su satisfacción. Claro, ahora, perdón por interrumpirte, Victoria, claro, pero de todas formas, cuando dio a luz la reforma previsional, digamos, o finalmente se definió, digamos, eso fue un elemento clave en el elemento de la imagen de Janet Jara para una posible candidatura. Recordemos que fue como el gran triunfo también, independientemente de otros temas como claro, Ley Karin, las 40 horas, que todo, digamos, se dio en este gobierno, ¿no es cierto?, con ella como ministra, pero claramente la reforma previsional fue el antes y el después, digamos, de que permitió tomarla a ella personalmente y a quienes la apoyan para decir, ya, esta es una candidatura que se perfila porque este fue su gran triunfo, digamos. Exactamente, sí. Pero ella en el fondo en ese momento actuó como ministra de Estado. Tenía que seguir los lineamientos que le estaba dando el presidente de la República, que era sacar adelante esta reforma, ¿verdad? Y lo hizo efectivamente como pudo, pero ella siempre ha manifestado que no es su norte. Claro. Su posición es que hay que eliminar las AFP. Y eso el Partido Comunista lo ha dicho siempre, ¿verdad? Entonces, ella dice que en un gobierno que estuviera ella, pondrán término a las AFP. Y otra cosa, lo que comentabas tú también, el tema de las empresas públicas. Ella resucita este tema de la empresa nacional del litio, como en el fondo el rol estratégico del Estado en todos estos sectores clave. Entonces ella efectivamente toma nuevamente este tema de la empresa nacional del litio, que en eso es muy complicado porque ya estamos al final de las negociaciones de SQM Codelco. Claro. Si bien han habido algunas ahí quejas, pero esto ya está entrando en tierra totalmente de firma de acuerdos, ¿verdad? Y ella nuevamente pone sobre la mesa que tiene que haber una empresa nacional del litio, una transición ecológica justa, entonces crear una nueva ley de protección de glaciares. Entonces todo lo que es inversiones, probablemente en el sector minería, va a estar en una posición de esperar a ver qué pasa, porque claramente esta es una candidatura que no es pro crecimiento ni pro proyectos relativos a estas industrias más extractivas, como les llaman en este mundo más de lo que es donde se maneja Janet Jara, ¿verdad? Perdón, y ahí podría, perdón que te interrumpa, ahí podría haber un poco, no una contradicción, pero un tema, digamos, entre comillas, tomando en cuenta que este gobierno está tratando de sacar a la luz, y ya está prácticamente listo, la ley de permisos sectoriales, una ley de permisología que justamente va en el sentido de que se pueda realizar más inversiones de todo tipo, incluyendo las mineras, y justamente eso ha alegrado bastante al sector económico, a la minería, sí, a las inversiones. Entonces, ahí hay una disyuntiva, me imagino que se presenta un poco también por esa especie de continuidad de un posible gobierno de ella, de que hay que tomar esta ley de permisología, bajar la permisología. Podría haber un tema, ¿no? Mira, lo que pasa es que eso yo creo que va en una estrategia mucho más amplia, que es qué va a hacer, porque siempre le toca al candidato oficialista definir, claro, qué tanto continuismo y qué tanto rompe con el gobierno anterior. Lo que pasa es que en este caso probablemente Janet Jara va a tener que tomar definiciones estratégicas, y con un 9% que sacó Vinter, no sé si le conviene, y lo que va por probablemente evaluar su campaña, ¿no? Pero con un 9% que
que es la figura que era realmente la continuidad. O sea, Winter era el emblema de lo que hubiera sido la continuidad del presidente Boric y de esta generación en el fondo del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces lo más probable es que ella tenga que cortar con un 9% que sacó Winter. No le conviene anclarse a eso. Entonces yo me imagino que va a tener que tomar definiciones, y el candidato oficialista, si bien es del pacto, pero tiene que empezar a hacer esos cortes para no verse en el fondo, como cuando dicen, no se puede abrazar en el fondo el abrazo del oso finalmente, ¿no? Que es como la típica disyuntiva en que están los candidatos oficialistas, que están muy atrapados entre cortar con lo que está haciendo el gobierno y avanzar hacia ser más críticos. Entonces ahí está esa disyuntiva probablemente, pero yo creo que hay temas en los que Janet Jara probablemente va a cortar con lo que fue la iniciativa de este gobierno y va a plantear lo que ella hubiera hecho, como por ejemplo las AFP, la Empresa Nacional del Litio. En eso yo creo que ella no va a tener ninguna duda y va a seguir adelante con lo que ella originalmente había dicho. También está, por ejemplo, el impuesto a los superricos. Ella habla de un impuesto a los superricos, elevando estos impuestos, eliminando privilegios tributarios, como les llama, y también lo único que yo creo que puede ser bueno para el mercado incluso es que desde ahora ya eliminó o dijo que no estaba dentro de sus prioridades un nuevo proceso constituyente, que claro, eso sí que te abre una ventana de inestabilidad gigante. Sí, claro. Entonces no sé si en los últimos días el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, habló de retomar este debate, y ella dijo que había otras urgencias y prioridades, y eso al menos es un poco de tranquilidad, porque si bien van a haber temas que te sacan un poquito del rumbo, pero un nuevo proceso constituyente puede ser todo de nuevo y con la inestabilidad que sabemos que eso acarrea, y ahora en un contexto internacional que está muy movido, y ahí sí que nos puede pegar muy fuerte este tema, ¿no? Así que yo creo que hay que ir viendo, Daniel, el mercado va a estar muy atento, y además a cómo se reordenan las otras candidaturas, porque en el fondo ahora que tú ya sabes dónde se para la candidatura del oficialismo, las otras candidaturas también tienen que tomar su posición en este tablero, en el fondo tratando de abarcar a los mayores bolsones de votos, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy atento, y el mercado va a estar mirando, pero no creo que hayan reacciones en el fondo destempladas, al menos por estos momentos, sino que muy atentos a cómo viene. Ahora, es importante también establecer que hay un tema de relación entre los candidatos y candidatas, pensando en una posible administración, ¿no es cierto?, que finalmente salgan electos, que es la relación que hay entre el gobierno y las empresas. Ese es un tema que es bastante importante. ¿Y por qué voy a esto? Porque está todo el tema de la negociación ramal, ¿no es cierto? Justamente la semana pasada en Clave Morse estuvimos por un lado con la presidenta de la CPC, ¿no es cierto? Y también estuvimos, Susana Jiménez, y estuvimos con el nuevo presidente de la CUT, y obviamente tenían digamos, planteamientos diferentes con respecto a la negociación ramal. Y ese es un tema, por lo menos a nivel sindical, ¿no es cierto?, que es bastante importante, y imagino que también ella va a tener que definir, aunque uno tiene claro que va más por el lado de lo que es el apoyo a la CUT, ¿no es cierto?, y a lo que es digamos, todo ese mundo, ¿no es cierto? Y esa relación con el sector privado, con las empresas, también es importante, porque la idea es que sea lo mejor posible para cualquier candidatura, digamos. Sí, exactamente, pero sí, el tema de negociación ramal es un tema muy querido por todo en el fondo el Partido Comunista, por la CUT hace muchísimo tiempo, y de todas maneras probablemente va a ser un temazo en esta candidatura presidencial, sin duda, y en todo lo que es la conversación con los gremios empresariales, con las distintas industrias. Siempre ha sido muy aliado el Partido Comunista de la CUT, son aliados históricos, siempre se apoyan, entonces eso también hay que ver ahí cómo lo maneja, porque también es difícil. O sea, en el fondo una candidatura del Partido Comunista, probablemente la CUT va a esperar un apoyo irrestricto, y lo que hablábamos, la candidata
no sé qué tanta postura va a poder tomar si es que se tiene que correr un poco hacia el centro. Entonces ahí va a estar también, probablemente van a haber muchos roces que van a tener que ir viendo durante el camino. Oye, muy cortito algunos temas internacionales. Sí, si vamos a lo internacional, porque también están pasando cosas afuera, hay muchas. Sí, pero muy cortito para tener en el radar. Es una semana importante en Estados Unidos. Como hablabas tú de el Big Beautiful Bill, que es este proyecto de ley que le gusta, es muy creativo el presidente Trump, le gusta mucho poner nombres. Creativo es una palabra, pero en el fondo a sus enemigos tiene como palabras bastante de bullying en general, le pone estos apodos medio bullinescos y a las otras cosas, claro, tiene como el Big Beautiful Bill, que ha sido muy criticado por más, pero yo te diría que lo más importante es que el temor que hay con este bill finalmente es este tema de el déficit fiscal que va a acarrear, porque corta muchos subsidios, corta muchos tributos, y ese es el foco principal y por lo que en el fondo muchos están en desacuerdo, por el déficit fiscal que puede acarrear y que por supuesto puede desestabilizar la economía, generar nuevas presiones inflacionarias. Entonces ese es ahí la pelea que se está dando por esta reforma fiscal y tributaria. O sea, en el fondo son aproximadamente 3 billones de dólares los que se pueden añadir al déficit fiscal con todas estas eliminaciones que él quiere hacer. Entonces es complejo. Y en ese contexto, bueno, y además en ese contexto de esta discusión que está muy álgida, estuvo todo el fin de semana de este proyecto de ley, pero además en una semana que es muy importante porque el 8 de julio, Daniel, se terminan los 90 días, finalmente, de la pausa arancelaria. Mira. Sí. Ya. Entonces, están todos los países en el fondo muy atentos, muy alerta. Él dijo, el presidente Trump dijo, mira, en realidad no me importa tanto porque con los que no he llegado a acuerdo, lo máximo que voy a hacer es mandarles una carta diciéndoles su nuevo arancel. Pero el oficial termina el 8, hay países que están avanzando, con Canadá logró destrabar, Canadá bajó finalmente el impuesto a las plataformas digitales. Inglaterra también está listo, Reino Unido está listo, claro, también. Entonces hay algunos países que están ahí ya más listos, pero por ejemplo China, las negociaciones pueden ahí estar hasta último momento. Hay varios países que están complicados, pero él por supuesto dijo que le da lo mismo porque si no tiene un acuerdo le va a mandar una carta a los países diciéndoles cuál es la tarifa que van a pagar y listo. Entonces, pero efectivamente lo que el gobierno lo que el mercado espera, que habíamos hablado también esto, es mucho más saber cuál es finalmente, más que esta incertidumbre de los 90 días, de los 30 días. Ahora, sabiendo cómo es Donald Trump, quizás es difícil decir, bueno, este va a ser el punto final, ¿verdad? Porque puede que mande estas cartas y después que les dé 30 días más. Es difícil saber cuándo poner un punto final con las negociaciones, con el estilo de negociación que él tiene, que es en el fondo poner como una aproximación muy dura para lograr una respuesta y entonces obtener una contraoferta. Entonces yo creo que es difícil que se diga, bueno, este es el punto final. Probablemente con países como nosotros, sí, es mucho más fácil. Nosotros tenemos este 10% que fue como el de default, ¿verdad? El que le pusieron a todo. Entonces, ojalá que logremos ahí disminuirlo un poquito, probablemente sí. Yo sé que ha estado avanzando ahí la Cancillería con estas negociaciones, así que ojalá que nos baje, pero los otros países, los que tenían, ¿te acuerdas? 100% de arancel, 130, como China, claro, esos son mucho más complejos y es difícil ver que esto quede listo, perfecto, el 8 de julio, sancionado. Probablemente va a haber ahí un tema más largo. Oye, por el estilo de negociación que él tiene también. Sí, claro. Oye, se nos está yendo el tiempo, mañana tenemos más seco de mayo. Exactamente. Y hoy día yo entendía que está las datos de desempleo, que debería haber salido hace exactamente 30 minutos, y te puedo decir, efectivamente, tenemos la tasa de desocupación de marzo-mayo y es 8,9%, recién salida del horno por el INE.
Mira, 8,9%. Ya. Así que hay un alza, efectivamente, de 8,9%. Está muy complicado, yo te diría, especialmente en los sectores, las mujeres, los jóvenes. Está complicado el tema de la fuerza de trabajo. Así que es un tema a poner atención. Probablemente también va a ser un tema de las campañas. Claro. Sin duda van a tener un tema ahí en el desempleo, en cómo insertar a toda esta fuerza laboral que en el fondo no ha podido reinsertarse post pandemia y post, en el fondo, este periodo inflacionario. Va a ser un foco de las campañas. Sí, como dices tú, 10,4% quedó el desempleo a nivel de mujeres, o sea, a 2 dígitos, claro, que hace rato que no lo veíamos. Así que es bien preocupante. Sí. Exactamente, sí. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico, un millón de gracias por acompañarnos este lunes, gracias como a ti, todos Daniel. los lunes, y de la próxima semana ya en estudio, ¿no? Sí, en estudio. Estupendo, que estés muy bien. Con frío, pero en estudio. Eso, que estés muy Chao, bien, Daniel, cuídate del que estés frío. bien. Chao, chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a hablar de un tema que no es menor, que esta política o estrategia de revitalizar un poco Santiago Centro con el tema de la eliminación de las contribuciones en ciertas áreas comerciales. Vamos a tratar de ver bien de qué se trata esto, qué significa, qué efectos tiene, y para ello vamos a estar con Rafaela Urrutia, que es broker owner de RE/MAX. Así que quédense en línea y volvemos enseguida.